Cuando hablamos del barroco en el siglo XVI en Europa, tenemos que entender cómo pasamos de esto a esto. Bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, pasaron muchas cosas. Primero que notamos los cambios del equilibrio, la exageración, de la sobriedad del artificio, y principalmente de lo que era sencillo a lo que es algo muy complicado, a veces demasiado complicado. El barroco fue precedido de cierta forma por el manierismo, que nos lo anticipaba, que ya era una reacción al Renacimiento. El arte en el barroco no solo que se había vuelto mucho más oscuro y complejo lo que era el Renacimiento por sus temáticas, como la guerra o el desengaño de la realidad, sino que también se corrió del foco la idealización y los cánones de belleza que tenía este último. Podemos hacer de cuenta, si hacemos una referencia o una metáfora mucho más reciente, es que el Renacimiento era como Superman, que representa unos ideales mucho más brillantes, nobles y perfectos, mientras que el barroco es como Batman, que representa la oscuridad de la realidad, mucho más allá de una idealización. Si bien el barroco del siglo XVI no se empezó a estudiar hasta hace relativamente poco, específicamente en 1927, con Salinas a la cabeza y la generación del 27 en España. Otra de las claves del barroco es que el arte en este periodo dejó de ser algo popular. El arte del barroco es para entendidos, para gente que es realmente culta. Además, en este periodo la libertad creativa estaba muy presente. Con esta misma creatividad fue que los autores, que no solo complejizaron y distorsionaron las formas que tenían estas obras, sino que también los mismos autores usaban juego de palabras o de conceptos para recrear las bases del movimiento. Antes le había mencionado que se habían empezado a tocar temas que en el periodo anterior no habían sido tocados, como el libre albedrío también, o el pecado y la trascendencia o la predestinación. Por esto muchos autores dicen que las temáticas del nuevo barroco reflejan las bases del movimiento en el que se exaltan placeres sensoriales, como el goce de vivir y de aprovechar el presente sin perder de vista la fugacidad de los bienes temporales y de la belleza de la vida misma. Es normal también que en las obras barrocas se encuentren a los artistas satirizando la realidad, como una especie de desengaño de los ideales tan perfectos que tenía el Renacimiento. Algunas de las obras más importantes de esta época son el poema Las soledades de Góngora, Fuente Ovejuna de Lope de Vega en el teatro, la crucifixión de San Pedro de Caravaggio en la pintura, o el famosísimo Cello Suite de Bach en la música. En este caso lo va a interpretar mi compañero y amigo Lucio Cosolito. Después de semejante interpretación, retomando la poesía en el barroco, en esta aparecieron grandes poetas, como Lope de Vega de Carpio, Luis de Góngora y Argote de Francisco Quevedo. Es muy interesante que los poetas en esta época no publicaban sus poemas en volúmenes propios. Lo normal era que pasaran de mano en mano en un manuscrito. Los artistas firmaban su obra en la mayoría de los casos. La realidad es que únicamente no lo firmaban en los casos que estos poemas vayan en contra de la iglesia. En ese caso lo más probable es que tengas a unos muchachos parecidos a esto tocándote la puerta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo voy a pasar a contarles un poco sobre la poesía barroca. Esta era totalmente maravillosa, ya que tenía un trabajo artístico increíble. También tenía ciertas características que enriquecían a la poesía. Una de estas características era cómo el lector se maravillaba, se sorprendía, se asombraba, se podía meter adentro de la obra. Por eso, también era totalmente novedoso cómo se podían transmitir los valores del hombre. Por eso se decía que esta eran textos afectivos o personales. Otra característica de la literatura poética era que era muy complejo de entender, ya que esto tenía un juego verbal complejísimo y tenía un significado figurado. También se decía que no era para todos la poesía, sino para aquellas personas que estaban capacitadas, que podían entenderla. Por eso los poetas se esmeraban
en generar un vocabulario poético distinto al que se usaba en la vida cotidiana. Por eso era muy valorable su trabajo. En este surgen dos posturas, la de Quevedo y la de Gongorra. Quevedo proponía una poesía más ingeniosa y poco oscura. En cambio, Gongorra proponía al extremo la expresión hasta llevarlo a un... Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre el teatro en el barroco. El teatro es la forma por excelencia de transmitir el sentimiento del hombre y de transmitir el arte. En esta última etapa del barroco podemos notar que se copian ciertas características de los poetas en el teatro. Lope Adoptamos su forma estructurada de sus obras y se implementan en el teatro, pero esta vez de un enfoque mucho más dramático. Y de Góngora se ve reflejado su belleza en el lenguaje, pero de un enfoque de razonamiento filosófico. Esto se da gracias a Calderón, que él es reconocido por sus obras trágicas y por sus obras de comedia. Tenemos la foto acá. Bueno, en esta última etapa florece el sentimiento por el drama y por la vida, y también se ve muy notable cómo es la visión compleja. Los tópicos en el barroco son fuente de inspiración para la creación del mundo ficticio. Dentro de los principales tenemos, por ejemplo, el memento mori, que es un aforismo que proviene del latín, que siempre te recuerda que vas a morir. O sea, el aforismo es recuerda que morirás. Y esto, el recordatorio de que algún día vas a morir, es lo que te mantendrá motivado cada día. El amor post-mortem, que significa que el amor va más allá de la muerte, básicamente expresa el amor eterno, ya que el sentimiento de amor perdura después de la muerte. El que es probablemente el más importante del barroco, que es el Carpe Diem, que es una locución latina que significa vivir el momento. Para el hombre es una invitación a salir y vivirlo, a vivir el hoy, y el ahora sin preocuparse por el futuro, porque el presente es realmente lo único concreto. Hay muchos más tópicos, como el mundo al revés, el teatrum mundi, la fortuna mutabile, Fugi Tempus, Ubi Sun, Militia Moris. Antes de centrarnos en el análisis de una poesía barroca, es necesario que sepamos el modo de interpretación del mundo en aquel entonces, en donde a diferencia del Renacimiento, este periodo se centraba en el pesimismo, en el desengaño y en una concepción angustiosa en tanto a la vida, el mundo y el tiempo. A su vez se planteaba una lucha entre lo sagrado y lo profano y aumentaba la preocupación en la población en todo lo que refería a lo religioso. También surge un cambio a partir de la modificación de las preguntas existenciales, actualizándose a partir de las que antiguamente eran concebidas por la sociedad renacentista. Ir y quedarse, y con quedar partirse, partir sin alma y ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre tierna arena, caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse, hablar entre las mudas soledades, pedir prestada sobre fe, paciencia, y lo que es temporal llamar eterno. Creer sospechas y negar verdades es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma y en el mundo infierno. Para finalizar con el trabajo, voy a pasar a analizar el poema de Lope de Vega, Ir y quedarse y con quedar partirse. Ahora voy a explicar el poema Ir y quedarse y con quedar partirse de Lope de Vega. Podemos decir en un primer momento que cuenta de 14 versos, la mayoría en decasílabos. Posee también rimas consonantes como eterno, infierno, partirse, desasirse. Y esto nos lleva a la conclusión de que es un soneto, una composición literaria típica del barroco, y en el mismo se exponen los sentimientos de sufrimiento posteriores a una ruptura amorosa de un amante. Los dos primeros versos poseen la cualidad de la antítesis, una contraposición de ideas contrarias, que era un recurso muy utilizado por los escritores del barroco. A su vez, se presenta un oxímoron constante en el texto, con los términos, por ejemplo, de eterno y de temporal, de infierno y de cielo.
que son justamente términos opuestos que dan una sensación de exceso y de contradicción en el mismo texto. Como eso suele en el barroco, en estos versos encontramos alguna alusión a la mitología medieval. Es así que vemos la mención de la sirena, un ser mitológico mitad mujer y de cintura para abajo pez. El poder de las sirenas consiste en crear un hechizo capaz de producir un espejismo para así apartar al hombre de su ruta. De esta manera perdían el control de las embarcaciones y acababan naufragando. En este caso, cuando se habla de la sirena, se está refiriendo metafóricamente al amante, que si bien tiene vivos recuerdos de su amor, no puede expresárselos. Viendo esto en el fragmento y no poder del árbol desasirse. Capacidad del tiempo. Y para ello la compara con la vela y su consumición. Por otro lado, las torres sobre la arena son aquellas ilusiones amorosas tan frágiles como la misma arena. Más adelante, en los versos 7 y 8, el autor emplea el recurso de la metáfora, para dar a entender que el caer de un cielo se refiere al despojarse de su amada, y ser demonio en pena se refiere a la tristeza causada por esta ruptura. Este verso al mismo tiempo está dotado de una hipérbole que enfatiza estos sentimientos. En el caso del verso número 9 encontramos nuevamente la presencia de antítesis, en este caso contraponiendo las palabras hablar junto con mudas. Con esto el autor busca hacer alusión a la soledad que él mismo está padeciendo a causa de un mal de amores. En el caso de los versos 10 y 11, si bien no podemos destacar la presencia de ningún recurso particular, además del oxímoron entre lo temporal y lo eterno, podemos observar la complejidad y la distorsión de las formas del autor dentro de la poesía. Cabe aclarar que esto era algo muy valorado en la época, por lo que podremos observarlo en gran cantidad de textos barrocos. En los versos 11 y 12, por otra parte, vemos claramente la presencia del desengaño. Este recurso era utilizado dentro del pensamiento barroco como una oposición ante el hecho de enfrentarse a esos engaños del Renacimiento. Podemos identificar el engaño cuando hace alusión a la negación de la verdad, mientras que podemos observarse un desengaño al momento que él deberá de reconocer la ausencia y la soledad. El último verso exagera el sentimiento central del soneto a partir de una hipérbole. Fuego en el alma hace referencia a la pasión del enamoramiento, al igual que al dolor y el desengaño, mientras que la vida en el infierno hace referencia tanto al tormento como al sufrimiento. Muchas gracias.